Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos. Y en este caso vamos a mostrar cómo realizar un montado con la técnica italiana, pero en este caso en tejido circular. Y al mismo tiempo vamos a mostrar cómo realizar un tejido pequeñito con la técnica del Magic Loop, porque aquí yo voy a estar trabajando a propósito con una aguja mucho más larga. Y quiero que vean cómo nosotros al trabajar con una aguja larga podemos generar pequeñas piezas como estas. En este caso yo voy a tener que hacer un tejido o un cuellito de 90 puntos. Pero tengo que tomar en cuenta que al trabajar de manera circular, cuando nosotros montamos nuestros puntos, siempre vamos a perder un puntito. Entonces, como yo deseo hacer una pieza circular, si necesito montar, por ejemplo, 90 puntos, voy a tener que al principio montar 91. Agrego el punto que después voy a eliminar. Y en mi caso, como quiero trabajar un elástico simple, voy a tener que tener una cantidad de puntos par. Entonces, yo aquí voy a mostrar cómo utilizar la técnica del montado italiano para generar un tejido circular con una medida específica, sin mencionar que también vamos a mostrar cómo hacer esta gran elasticidad en nuestro tejido. Para comenzar a montar nuestros puntos, yo voy a estar trabajando con una aguja circular de 80 centímetros y una lanita contrastante. Recuerden, aquí yo voy a montar 91 puntos, pero cuando esto lo convierta en un círculo, voy a perder un punto y me voy a quedar con los 90 finales que yo necesitaba. Como voy a estar utilizando el montado italiano, voy a estar trabajando con 2 hebras. Este tipo de montado en particular me pide que yo tenga 2 hebras para montar los puntos. Y como necesito trabajar con 2 hebras, lo primero que voy a tener que calcular es el excedente de material que voy a necesitar para estos 91 puntos. Entonces, para calcular el excedente de material que yo voy a estar necesitando, voy a sujetar el comienzo de nuestra lanita con mi mano derecha y voy a sujetar un pequeño excedente. Y voy a envolver mi aguja 20 veces. Cuidado, por favor. Aquí yo voy a necesitar que estos puntos estén bien pegaditos. Si estos están sueltos, voy a estar dejando mucho más lana. Entonces, cuando yo envuelvo mis 20 puntos, tienen que estar pegados uno al lado del otro. Entonces, cuento. 1, 2, 3, 4, 18, 19 y 20 puntitos. Una vez que yo tengo el material extra para estos 20 puntos, lo que yo voy a hacer es soltarlo. Pero sí o sí tengo que sujetar el inicio. Sujeto bien fuerte y suelto los puntos. Este sería mi material extra para estos 20 puntos, pero yo necesitaba 91. ¿Qué voy a hacer? Como necesito mucho más puntos, voy a tomar justo el final del excedente de material, lo voy a doblar y voy a extender la lanita auxiliar que recién estuve contando. Y ahí, al trabajar doble, no voy a tener 20 puntos, sino que voy a tener 40. Entonces así es como yo voy a ir multiplicando mi excedente de material. Voy al final, giro, doblo y estiro. Cuidado, no tengo que tener una gran tensión. Esto tiene que correr de manera natural. Lo extiendo, sujeto muy bien el doblez y el comienzo. Y como ahora voy a ver 3 hilitos, significa que voy a tener 60 puntos. Nuevamente vuelvo a extender, sujeto el final, vuelvo a doblar y a extender. Y voy a repetir esto tantas veces como puntos yo necesite. Aquí tengo 4.
Cuando llegue al final, significa que tengo 80 puntos. Vuelvo a llegar al final y giro. Giro lentamente para que ustedes lo puedan ver. Sujeto siempre el inicio. Y si yo llegara hasta el final, a ver si ahí se nota, si llego hasta el final, voy a tener 100 puntos, pero yo necesitaba 91. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar justo la mitad, que es aquí, y la mitad me indica a mí los 90. ¿Por qué marco 90? Si ustedes recuerdan, al comienzo yo había dejado una colita medianamente grande. Esta colita me va a marcar el punto extra, pero van a ver que en realidad al dejar esta colita en todas las idas y vueltas voy a tener un excedente de material. Pero así es como yo calculé el material extra que voy a estar necesitando para este montado italiano con 2 hebras. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar índice y pulgar y me voy a meter justo en la parte central. Mucho cuidado. Índice y pulgar y me meto justo en la parte central. Y ahora sí voy a traer mi aguja. Y vamos a comenzar con este montado italiano en círculo. Pero van a ver que al principio yo lo voy a trabajar como si fuera una prenda abierta. Lo importante va a surgir después en nuestra segunda hilera cuando yo convierta esto a un círculo y pierda un punto. Para montar los 91 puntos yo voy a comenzar con mi aguja desde el lado izquierdo y voy a meterme justo debajo del centro de estos 2 hilos y voy a girar. Aquí vamos a comenzar a montar como si fuera elástico simple y voy a tener distinción de puntos. Por ese motivo necesitaba sí o sí nuestro hilo en la parte central. Punto derecho lo voy a tener en el pulgar, punto revés lo voy a tener en mi índice. Y esto lo vamos a repetir todo el tiempo. Para poder tejer el punto derecho me voy a enfocar enteramente en mi pulgar. Y voy a traer mi aguja y voy a ir por debajo del hilo del pulgar, voy a arrastrar el hilo del índice y lo voy a meter nuevamente por abajo del pulgar. Y ahí voy a ver el punto derecho. No sé si se nota ahí. Para el revés, yo les dije, lo tengo en el índice y voy a tener que hacer lo contrario. Voy por debajo, arrastro el hilo del pulgar y vuelvo a ir por debajo del índice. Y ahí se ve que tengo un punto revés. Lo repito, derecho, pulgar, con la aguja voy por debajo del hilo del pulgar, arrastro el hilo del índice y paso por debajo del pulgar y tengo mi derecho. Si quisiera un revés, voy al índice, voy por debajo del hilo, arrastro el hilo del pulgar y vuelvo a ir por debajo. Y se puede ver el revés. Hay que tener cuidado con este montado, por favor. ¿Por qué? Si yo simplemente suelto la tensión, este montado se suelta. Ese es el cuidado que yo tengo que tener. Pero hay una forma de trabarlo para que a nosotros nos permita también contar la cantidad de puntos. Para trabarlo y poder contarlo, lo que tengo que hacer es hacer una pequeña traba. ¿Cuál sería? Voy a simular que tengo un montado tradicional y voy a ir justo por debajo del huequito del pulgar, arrastro el hilo del índice y me vuelvo a meter. Es un punto tradicional y ahí se me trabó el montado y puedo tranquilamente contar cuántos puntos tengo y tengo 2, 4, 6, 8, 9. Mucho cuidado, el último no lo cuento porque no es el montado italiano. Entonces así yo sé cuántos puntos tengo. Saco mi último punto, verifico dónde me quedé, veo ahí que me quedé en un revés. Puedo tranquilamente continuar porque yo ya sé que tengo 9 puntos. Sigue a un derecho, voy pulgar, debajo, arrastro
el hilo del índice, vuelvo a ir por debajo de mi pulgar. Ahí se ve derecho, revés, índice, voy por debajo, arrastro el hilo del pulgar y vuelvo a ir por debajo. Y ahí tengo un revés. Y voy a continuar realizando lo mismo hasta llegar a tener 91 puntos. Pero si yo necesito contar dónde estoy, porque simplemente me perdí, lo que tengo que hacer nuevamente es hacer un punto tradicional. Yo voy a continuar realizando lo mismo hasta acercarme a los 91 puntos. Quiero que vean el cierre final, por favor. Aquí yo ya tengo 89 puntos. Van a ver que ahí me quedé en punto revés. 89, necesito un derecho. Voy al pulgar. 90. Y para evitar que esto se me suelte, voy a cerrar con un punto tradicional. Y este va a ser mi punto 91. Entonces, una vez que yo tengo 90 puntos, bajo, voy a tener ahí mi B corta, voy por debajo y por adentro de esta E que tengo en mi pulgar y arrastro el hilo del índice y me vuelvo a meter y ajusto. Y ahí voy a tener los 91 puntos. Y quiero que vean lo que me sobró de material. Esto que me sobra de material en realidad es lo que yo voy a sujetar al inicio. Y cada vez que yo vaya doblando, esto se va a ir sumando. Entonces, si yo sujeto menos cantidad de hilo al comienzo, al montar, esto va a ser mucho más cortito. Pero yo siempre les recomiendo dejen un poquitito de más porque esto me va a permitir a mí hacer tranquilamente el cierre final sin necesitar agregar muchísimo más. Yo necesito tener la posibilidad de generar esta pequeña B y agregar un punto extra para cerrar. Entonces, una vez que yo monté los 91 puntos, ¿qué tengo que hacer? Voy a tener que contar. 2, 4, 6, 8, 88, 90 y 91 puntitos. Yo lo voy a estirar para que ustedes lo vean un segundo. Quiero que vean, por favor, que aquí yo voy a tener un punto mirando a la derecha, un punto mirando a la izquierda. Yo voy a tener que ajustar y acomodar esto en mi primer hilera. Y por ese motivo voy a seguir trabajando con una figura abierta. Aquí traigo mis agujas porque yo voy a comenzar a tejer esta primera hilera especial. Esta primera hilera especial me va a servir no solamente para acomodar los puntos y asentarlos, sino también para generar un tubito en la parte inferior que me va a permitir tener muchísima más elasticidad en el montado. Hay que tener mucho cuidado, por favor, en estas primeras dos hileras. Esta es la primera, me sirve para acomodar y asentar los puntos. Pero como voy a estar saltando un punto, voy a asentar solamente la mitad. Entonces, en las primeras dos hileras tengo que tener muchísimo cuidado y más que todo tengo que hacerlo con mucha paciencia, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a tejer. Voy a ajustar aquí mi tensión, muy importante, y voy a mirar mis puntos. Quiero que vean por favor que están movidos, están desacomodados. Y el punto que está desacomodado es el derecho, el que tengo que tejer. Entonces aquí voy a comenzar tejiendo este primer punto. Mucho cuidado, este está recién montado. Entonces lo tejo con mucho cuidado y lo paso. Una vez que yo tejí mi primer punto, quiero que vean ahí el punto revés, por favor. En esta primera hilera vamos a tejer el derecho, paso revés, tejo derecho, paso revés. Y cuando pase mi punto revés, el hilo va a ir hacia adelante y el punto pasa sin tejer derecho. Hilo va hacia atrás, ahí claramente puede verse que está cruzado. Y para tejerlo
no lo voy a hacer desde la izquierda, lo voy a hacer desde el centro. A ver si se ve. Lo tejo desde la parte central. Y ahí recién me va a quedar acomodado. ¿Se puede ver? Repito, punto revés, hilo adelante, punto pasa sin tejer. Derecho, hilo va hacia atrás y lo voy a tejer desde la parte central. Así es como me va a quedar perfectamente acomodado. El truco en realidad está en el movimiento del hilo todo el tiempo. Tengo que tener siempre la misma tensión para ambos puntos. Revés, se pasa, derecho, se teje, siempre de la parte central. Yo voy a continuar hasta acercarme al final. Aquí ya me estoy acercando al final. Pueden ver que ya estoy llegando a los 91 puntos. Sigo respetando la misma puntada. Hilo delante, revés se pasa, hilo hacia atrás, derecho se teje desde la parte central. Así hasta llegar al final. Quiero que vean por favor cómo todos mis puntos se acomodaron. Yo aquí termino mis últimos puntos. Derecho desde la parte central, revés se pasa, hilo hacia atrás, último punto es un derecho. Ahora es el momento en el cual yo voy a cerrar esto como si fuera un círculo y me voy a estar ayudando con un marcador. ¿Cuál puedo utilizar? Eso depende del grosor de mi material. Para poder convertir esto en círculo, ahora que ya verifiqué que tengo todos mis puntos acomodados, lo que voy a hacer es ubicar la parte inferior de este comienzo de tubito en la parte central. Entonces voy a estirar aquí todos mis puntos y voy a irlos acomodando para el mismo lado. Así lo puedo cerrar y puedo comenzar a tejer en círculo este cuellito. Hay que tener cuidado aquí con esto, por favor. Si esto me quedara cruzado al cerrar este círculo, no voy a tejer de manera circular, sino que voy a estar generando una forma de 8. Y eso es lo que yo no tengo que hacer. Necesito el círculo. ¿Qué pasa si ocurre esta forma de 8? Van a tener que destejer y comenzar de nuevo. Yo voy a acomodar todo mi tejido a la parte central y voy a necesitar que el inicio y el final de mi tejido estén en las agujas. Pero como mis agujas son muy largas, ¿yo qué voy a hacer? Voy a quebrar 2 veces mi tejido. O sea que me voy a acercar a la parte del cable, abro un poquitito mi tejido y voy a sacar el cable y voy a formar una pequeña orejita. Así es como voy a generar este pequeño Magic Loop. Ahí tengo una. Me voy a alejar un poquitito. Mantengo, por favor, acomodado mi tejido. Muy importante eso, por favor. Elijo una ubicación cualquiera, supongamos aquí. Y vuelvo a sacar el cable para formar otra orejita. Y voy a acomodar este tejido en la punta de mi aguja. Aquí acomodé mi tejido para que ustedes lo puedan ver. Aquí debería de cerrar mi círculo y quiero que ustedes vean cómo se notan estas orejitas del Magic Loop. Al cerrar yo voy a estar viendo una forma triangular, pero esto es momentáneo, por favor. Es hasta que yo comience a cerrar mi círculo y comience a tejer. De momento lo que a mí me interesa y por eso sujeté las dos puntitas de mi aguja es verificar que toda la parte inferior esté apuntando hacia el centro. Recuerden que necesito sí o sí que esto teja de manera circular. Entonces voy a acomodar aquí mis orejitas y voy a verificar que todo el tejido del cable también apunte hacia la parte central. Lo mismo del otro lado. Sí o sí tengo que verificar eso.
Y una vez que yo verifique que a ambos lados de las agujas y al mismo tiempo el cable está apuntando para el mismo lado, ahí recién voy a cerrar mi círculo. Aquí voy a tener el final y el comienzo de mi tejido, y para poder cerrar el círculo voy a traer este comienzo de mi tejido y lo voy a pasar a mi aguja derecha. A ver si se ve. Paso un punto a mi aguja derecha y el último punto que yo tejí, lo voy a estirar para que ustedes lo puedan ver, va a saltar a este punto, así, y voy a ajustar. Así es como yo pierdo un punto, y al perder este punto es como voy a tener mis 90 puntos, ¿sí? Ahora sí puedo traer tranquilamente mi marcador y señalarme el comienzo de mi tejido, ¿sí? Yo lo voy a destejer para hacerlo de nuevo. Tengo el inicio, tengo el final del tejido. Voy a mover este primer punto a mi aguja derecha. Simplemente lo muevo a la aguja derecha y voy a estirar el último punto. Quiero que lo vean ahí. Lo único que voy a tener que hacer es saltar con el último punto, el primero, y ajusto. Ahí. Eso es todo. Ahí cerré mi círculo y puedo ubicar mi marcador. De aquí en adelante yo voy a comenzar a tejer todo esto de manera circular. Mucho cuidado, por favor, porque yo les dije tengo que comenzar con 2 hileras especiales para asentar los puntos. Si ustedes recuerdan, en la primera solo asenté el punto derecho, me falta asentar el punto revés. Entonces, con mucho cuidado voy a comenzar a asentar el punto revés. Si en la hilera anterior yo tejí el derecho, aquí voy a tejer el revés y voy a hacer lo contrario. Hilo adelante, tejo, punto revés. Hilo hacia atrás, punto derecho, se pasa. ¿Estamos? Así es como voy a asentar la otra puntada. Punto revés, hilo adelante, se teje, hilo hacia atrás, punto derecho, se pasa. Y así yo voy a ir generando la elasticidad del montado italiano. Y voy a ir asentando mis puntos. Ahora todos mis puntos están acomodados. Lo que voy a hacer es generar la forma de tubito en la parte inferior y también asentar los puntos revés. A ver si se nota ahí como lentamente voy a generar esta forma de tubito. ¿Dónde quiero ir? Quiero ir a arreglar el tema de las orejitas. Entonces, cuando me acerque al final de mi oreja, voy a soltar la aguja. Quiero que vean, por favor, cómo se nota la diferencia de la parte tejida de la que todavía no está sentada. Y para continuar tejiendo, lo único que voy a tener que hacer es mover el cable. Lo voy a hacer bien lento para que ustedes lo vean. Deslizo el cable lentamente, giro un poquitito para que lo vean. Tengo que acomodar los puntos nuevamente en la aguja. Por eso es que yo voy deslizando muy lentamente los puntos. Y después voy a mover el hilo de mi aguja derecha y voy a generar una orejita nueva. Ajusto mi tensión. Aquí voy a continuar tejiendo. Cuidado con esta nueva orejita. Y voy a ver la puntada. Voy a comenzar con un revés. Hilo adelante. Aquí esto se teje. Entonces yo voy a tejer mi primer punto y para evitar que esta unión de la orejita se vea, voy a hacer un pequeño ajuste. Eso va a evitar que me quede a mí un huequito. Muy importante eso, por favor. Cuando tenga una unión, tengo que hacer un pequeño ajuste en el primer puntito. Así evito la unión y puedo continuar tranquila. Tengo un derecho, hilo hacia atrás, punto, pasa. Revés, hilo adelante, se teje.
Y voy a continuar realizando esto hasta llegar al otro lado en la siguiente orejita. Aquí me estoy acercando a la otra orejita, me dejé a propósito los dos puntitos, tengo revés, hilo adelante, se teje, tengo derecho, hilo hacia atrás, pasa. Vuelvo a hacer lo mismo, tengo que soltar mi aguja. Aquí lo único que tengo que hacer es desplazar la aguja por los puntos. Voy a ir desplazando lentamente los puntos hasta ubicarlos en mi aguja. Con la aguja derecha, lo único que tengo que hacer es tirar del cable, hacer una siguiente orejita y volver a continuar tejiendo. Ajusto siempre la tensión, verifico en qué puntada estoy, se ve un revés. Como es revés, hilo va hacia adelante. Tengo una unión, mucho cuidado con eso. Punto, se teje. Y para evitar que a mí me quede un hueco, lo único que tengo que hacer es ajustar un poquitito el primer punto. Eso evita el huequito. Derecho, hilo hacia atrás, punto, pasa sin tejer. Revés, hilo adelante, se teje. Y voy a continuar tejiendo esto hasta acercarme ya al marcador. Aquí me estoy acercando al marcador. Sigo realizando la misma secuencia. Revés se teje, derecho se pasa. Paso marcador y voy a tener que repetir estas dos hileras nuevamente. Al pasar mi marcador, quiero que vean por favor cómo esta forma de tubito comenzó. ¿Sí? Ahí se ve esta pequeña forma de tubito que le va a dar más elasticidad. Si yo quisiera que esta forma de tubito sea más grande y más que todo quiero tener mayor elasticidad, estas dos hileras las voy a repetir cuanto yo desee. O sea que aquí vuelvo a esta hilera número 1 donde yo pasaba el revés, tejía el derecho. Entonces, hilo adelante, paso revés, hilo hacia atrás, tejo derecho. Pero como ahora esto ya está acomodado, ahí claramente se puede ver que está acomodado, puedo tejerlo de manera normal. Entonces directamente, ahora sí, ya tengo todos mis puntos asentados. Lo único que voy a tener que hacer es ajustar tranquilamente la forma de tubito y más que todo generar esta elasticidad extra que me da el montado italiano. Aparte, cuando me acerque yo a las orejitas del Magic Loop, lo único que voy a tener que recordar es que el primer punto siempre lo voy a tener que ajustar un poquitito para evitar que me quede un huequito. Aquí me estoy acercando ya al final. Tejo último punto, suelto mi aguja, acomodo. Desplazo mi cable, ajusto los puntos en mi aguja izquierda, tiro la aguja derecha y formo una nueva orejita. Ajusto aquí mi tensión. Veo el punto, es un revés. En esta hilera simplemente se pasa y tengo que mover mi hilo hacia adelante, pero igual ajusto un poquitito. ¿Para qué? Para evitar el hueco. Derecho se teje, revés se pasa. Y voy a continuar realizando lo mismo hasta ya dar toda la vuelta. Quiero que me van a hacer la segunda hilera. Yo voy a continuar tejiendo hasta ya casi chocarme con el marcador. Aquí me estoy acercando nuevamente al marcador. Estaría terminando esta primera hilera. O sea, estoy repitiendo mi pequeño combo de dos hileras. Aquí yo tenía el revés, se pasa, derecho, se teje. Revés se pasa, derecho se teje. Paso marcador y tengo que repetir la hilera número 2 donde hacía lo contrario. Aquí yo tejía el revés y pasaba el derecho. Así formo el tubito y le doy elasticidad a la prenda. Pero mucho cuidado, por favor. El truco está en el movimiento del hilo y en mantener siempre la misma tensión. Entonces, revés, hilo adelante, tengo que tejer. Hilo hacia atrás, derecho, paso.
así hasta dar toda la vuelta. Este combo lo vamos a repetir tantas veces como nosotros querramos para generar una forma de tubito inferior más grande y más que todo mayor elasticidad. Lo único que tengo que recordar es ajustar el primer punto cada vez que yo me choque con una de las orejitas. ¿Por qué? Porque en realidad mi circulito es dentro de todo muy chiquito y por ese motivo nosotros utilizamos el Magic Loop. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a continuar tejiendo esta segunda hilera hasta casi chocarme con el marcador. Quiero que vean la diferencia que voy a tener en la parte inferior después de haber repetido este combo 2 veces y haber realizado 4 hileras. Aquí yo me estoy acercando al final. Quiero que vean por favor cómo es chiquito nuestro circulito. Aquí yo ya he repetido esta hilera 4 veces, se ve claramente la forma de tubito en la parte inferior y puede verse también la gran elasticidad que hemos conseguido repitiendo este combo de 2 hileras. Recuerden, aquí lo repetí 2 veces. Aquí lo he dejado a propósito para que vean cómo se nota la diferencia de grosor de la parte inferior del tubito. Aquí yo tendría 3, aquí tengo 4 hileras. Mientras más hileras yo le ponga o mientras más veces yo repita este pequeño combo, voy a tener mayor elasticidad. Y eso es lo que hace atractivo a este montado italiano. Yo voy a continuar repitiendo esto y voy a hacer esta forma de tubito más grande. O sea que voy a repetir mi combo de nuevo. Lo voy a hacer 3 veces y voy a mostrarles ya el resultado final. Aquí traigo mi tejido nuevamente. En este lado yo ya repetí este pequeño combo de 2 hileras 3 veces. Y aquí, en este pequeño tramo, simplemente 2. Quiero que vean la diferencia de cómo va creciendo esto de tamaño. Ahí claramente se puede ver que hice solamente 4 hileras. Acá tengo 6. Se nota muchísimo más esta forma de tubito y se ve que es mucho más grande. ¿Cómo continúa esto de aquí en adelante? Una vez que yo ya terminé la cantidad de veces que quiera repetir este combo para que esto se vea mucho más elastizado, recién ahí voy a poder tejer el alto del elástico o la pretina. Aquí sí voy a poder tejer ya todos los puntitos, el derecho, el revés, el derecho, el revés, hasta llegar a la altura deseada. Cuando pase mi marcador, ahí recién empiezo a tejer el alto. Y sí, ahora tengo que respetar la puntada y tengo que tejer todos los puntos como lo mencionamos. Veo revés, hilo adelante, se teje. Derecho, hilo va hacia atrás y lo voy a tejer. Directamente voy tejiendo todos los puntos respetando la puntada. Y así ya voy a comenzar a tener el alto del elástico o la pretina. Pero ya voy tejiendo todos los puntos. Yo voy a continuar realizando esto hasta tener los 3 centímetros. Pero sí, tengo que ir respetando la puntada. Aquí traigo mi tejido nuevamente. Claramente puede verse cómo esto creció en altura, sin mencionar que también se ve la forma circular. Aquí esto creció porque directamente yo ya fui tejiendo todos los puntos y fui dando una vuelta y otra hasta llegar a tener estos 3 centímetros. También puede verse esta pequeña forma del tubito que nosotros conseguimos con esas 2 hileras especiales y con el montado italiano, que es lo que nosotros estábamos intentando mostrar. También puede verse la gran elasticidad que nosotros conseguimos con este montado. Quiero que miren un segundito que no se ve ningún quiebre en nuestro tejido. ¿Por qué? Cuando nosotros hicimos el Magic Loop y hicimos estas pequeñas orejitas en los costados, para evitar que se vea este huequito, hicimos un pequeño ajuste en la tensión en el primer puntito. Así es como nosotros evitamos que se vea un huequito.
pero claramente puede verse el resultado terminado. Vamos a contar los puntos. Si ustedes recuerdan, yo tenía que tener 90 puntos. Entonces cuento 2, 4, 6, 8, 86, 88 y 90 puntos. Tenemos la cantidad que deseamos. ¿Qué pasaría en el caso que yo no quisiera hacer elástico simple? Si yo quisiera hacer un elástico doble o un elástico especial, debo fijarme en qué múltiplo es ese tipo de elástico, ese tipo de pretina. Ejemplo, si fuera elástico doble, lo único que yo me tengo que fijar es que la cantidad de puntos que yo tengo que montar sea múltiplo de 4. En cambio, como yo aquí estoy trabajando con elástico simple, solamente tenía que asegurarme de tener una cantidad de puntos par. ¿Qué pasa con el inicio? Que a mí me quedó esta colita larga. Nosotros podemos cortarla al ras y si no, podemos utilizar una pequeña aguja de crochet. Voy a ir a mi tejido, más que todo a mi tubito, y voy a meter la aguja por allí. Pero cuidado, no se tiene que ver en ninguno de los dos lados. ¿Dónde quiero ir? Quiero ir directamente al inicio. ¿Y qué voy a hacer? Voy a enganchar la cabecita, a ver si se nota. Y voy a pasar el sobrante del hilo por adentro del tubito y voy a tirar. Este sobrante me va a quedar escondido. Si quiero puedo seguir metiendo todo el sobrante adentro y si no, puedo tranquilamente aquí cortar al ras. Y ahí me quedaría escondido el inicio. Entonces, aquí lo que nosotros hicimos es un montado circular con la técnica italiana. Espero que les gustara y nos veremos la próxima.